We are at an inflection point, I believe, in the world economy. Not just the world economy, in the world. It occurs every 3 or 4 generations. As one of them, one of the top military people said in the secure meeting the other day, 60 million people died between 1900 and 1946. And since then, we've established a liberal world order. That hasn't happened in a long while. A lot of people died, but nowhere near the chaos. And now is a time when things are shifting. There's going to be a new world order out there. And we've got to lead it. We've got to unite the rest of the free world. Estamos prohibiendo todas las importaciones de petróleo, gas y energía ruso. Eso significa que el petróleo ruso ya no será aceptable en los puertos estadounidenses. Y el pueblo estadounidense dará otro poderoso golpe a la maquinaria de guerra de Putin. Esa es una medida que tiene un fuerte apoyo bipartidista en el Congreso y creo en el país. Los estadounidenses han reunido su apoyo, se han unido para apoyar al pueblo ucraniano y dejaron en claro que no seremos parte de subsidiar la guerra de Putin. Tomamos esta decisión en estrecha consulta con nuestros aliados y socios en todo el mundo, particularmente en Europa, porque una respuesta unida a la agresión de Putin ha sido mi enfoque principal, para mantener a toda la OTAN y toda la Unión Europea totalmente unidos. Hola hermanos, que tengan un tremendo mega saludazo con doble Z. Saludazo de Cusatón Aritmon. Bienvenidos a un nuevo video. Oramos hoy a nuestro Padre amado, Padre Santo. Ayúdanos a ser perfectos como tú eres perfecto. Porque ese es el mandato que Jesucristo nos dio. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y nosotros queremos obedecer ese mandato. Queremos ser perfectos. Ayúdanos, Padre Santo, en nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos. Esto se pone más caliente cada día que pasa. Es decir, la gente en general tiene este término de ser conspiranoicos y cosas así. Pero es decir, estos presidentes de repente dicen unas cosas. Yo creo que esto no deja espacio para la conspiranoia. Esto es evidente. Él mismo está hablando de que viene un nuevo orden mundial, y estas declaraciones del presidente Joe Biden son bien enigmáticas, son además muy claras, cuando él dice que estamos al borde de un cambio radical en la sociedad, algo de lo que yo les había hablado hace mucho tiempo que venía saliendo en las películas, porque siempre en las películas se decía, un gran cambio viene al mundo, algo está por ocurrir. Bueno, y efectivamente algo ocurrió, plop. Ok, entonces esto es lo más curioso, hermanos, el presidente Joe Biden también habla de que estamos en la 3ª y 4ª generación. Él debe saber. Recordemos que es católico. Entonces, estamos ante una clarísima señal, como ya habíamos estudiado esto. Recordamos, hermanos, la enseñanza de la parábola del rico y Lázaro en Lucas capítulo 16, versículo 19 al 31. Había un hombre rico que vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de plagas, ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, el rico, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora, este es consolado aquí, y tú, atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Ok, sabemos que estamos ante una parábola porque no tiene ningún sentido que el rico le pida a Abraham que lo refresque con un dedo remojado en agua. Vamos, eso no tiene ninguna lógica. ¿Quién puede ser refrescado con la punta del dedo remojado en agua, tocando la lengua? Realmente uno entiende que es una parábola, es evidente. Sin embargo, muchas personas piensan que esto es algo real, que va a ocurrir al pie de la letra. Es de locos. Por otro lado, también vemos que el rico le dice a Abraham que tenga misericordia de él. Pero vemos lo que le responde a Abraham, que no. Es decir, ¿qué pasa? Es decir, esa no es la respuesta de un cristiano, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Es algo terrible. Porque nosotros estamos acostumbrados a que el cristiano es misericordioso y que Dios es misericordioso. Y Abraham también representa los valores cristianos de la misericordia.
El rico pide misericordia. Y Abraham le dice, no señor, no hay misericordia. ¡Wow! Son palabras duras. ¿Qué pasa entonces cuando la misericordia de Dios sobre un mundo pecador de repente se acabó? Pero bueno, hay más. Porque aquí es donde esto va claramente ligado a las palabras del presidente Joe Biden. ¡Ojo! ¡Ojo! Porque las personas piensan que estos presidentes no saben ni dónde están parados. Pero ellos saben mucho más de lo que creemos. Leamos en Éxodo capítulo 20, versículo 4 al 5. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¡Plop! Es impresionante entonces. ¿Cuándo se acaba la misericordia de Dios? En la tercera y cuarta generación, hermanos. ¡Ojo! Porque es que Joe Biden está diciendo algo impresionante. Te está diciendo que estamos en la tercera y cuarta generación, pero además te dice que algo terrible, un evento realmente que va a llevar a la sociedad a un cambio abrupto, que además va a causar la muerte de millones de personas, está por ocurrir en el mundo. Es de locos. Entonces luego, ¿qué dice el versículo 6? Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ahí está. Luego, ¿qué está pasando? El Papa Francisco está a punto de consagrar el 25 de marzo a Rusia y Ucrania a la idolátrica deidad egocéntrica de la Reina del Cielo, también llamada Rosa Mística o antiguamente Astarte o Astoret. ¿Y sobre quienes no habrá misericordia? Sobre quienes no guardan los mandamientos de Dios, sobre los que se hacen imágenes. Ya vimos el mandamiento, está clarísimo. ¿Y qué pasa con la Iglesia Católica? Precisamente eliminó ese mandamiento del decálogo de los 10 mandamientos y en sus colegios adoctrina a los niños enseñándoles mandamientos falsos, que no tienen el segundo mandamiento y que están todos cambiados. Entonces, ¿qué pasa? Millones y millones de personas andan violando ese segundo mandamiento y resulta que ahí es donde está especificado que viene la ira de Dios precisamente sobre los que violan, sobre todo, ese segundo mandamiento. ¡Wow! Ahora nosotros cuando miramos esta parábola del rico y Lázaro entendemos que la misericordia de Dios se acabó para el rico cuando él muere. Sin embargo, ¿qué enseña la Iglesia Católica? La Iglesia Católica enseña que tú, aún después de muerto, aún puedes obtener la misericordia de Dios. ¿Qué te está diciendo la parábola del rico y Lázaro? Que cuando tú mueres, se acaba la misericordia de Dios. Es decir, después de muerto, para ti no hay misericordia, ni para nadie, por supuesto. Por tal motivo, tú debes arrepentirte y estar en paz con Dios antes de morir. Pero ojo, ¿quién supiera cuándo tú vas a morir? Ojo, porque la muerte viene como un ladrón en la noche. Esa es la advertencia. Las personas entonces piensan que serán advertidas el día en que van a morir y no será así. Es que las personas no alcanzan a imaginarse lo que esto significa. Es que tú piensas que te va a llegar una carta diciéndote, usted morirá en 3 o 4 días, arrepiéntase, Señor. No. La muerte te coge de una manera repentina. Y aún en aquellos que les dan plazo, es decir, por ejemplo, un enfermo de cáncer que le dicen, oh, usted tiene 3 meses de vida, aún esas personas, por su enfermedad y por el sufrimiento que tienen, ya para ellos será demasiado tarde. No se arrepentirán, porque esa enfermedad no les permitirá que se arrepientan. Entonces tú piensas que tienes tiempo para arrepentirte cuando tú no tienes ni idea cuánto tiempo vas a vivir. Es decir, el ser humano es realmente loco. Porque si tú te pones a mirar, todos los seres humanos están bajo una pena de muerte y que además tú no tienes ni idea cuándo es el día ni la hora en que esa pena de muerte va a caer sobre ti. Es decir, tú no tienes ni idea cuándo llega el fin de la misericordia para ti. No lo sabes y te coge desprevenido y de sorpresa porque así está escrito. Nadie sabe el día ni la hora. Jesús viene como un ladrón en la noche. Sin embargo, las personas enloquecidas, y esto solo puede ser atribuido a la posesión demoníaca, piensan que sabrán cuándo van a morir. Como que lo presentirán, dirán, ya me está llegando la muerte, creo que me voy a arrepentir. Y muchos dicen que se arrepentirán cuando estén viejos, por allá en 10 años, que vayan llegando a los 40, 50, 60 años. Pero resulta que no se arrepienten, antes por el contrario, el corazón se les endurece aún más. Entre más tiempo pasa, la persona endurece más su corazón. Es decir que es todo lo contrario de lo que cree la persona del común. Entre más viejo seas, más difícil tienes el poder arrepentirte. Y esto se prueba día a día. Ve y predícale a una persona de 60 años o 70 años y vamos a ver qué tan fácil te va a aceptar la verdad. Va a ser supremamente difícil, mientras que una persona de 30 años
tienen mucha más facilidad de escuchar la verdad. ¿Por qué será? Entre más tiempo pasa es más difícil que te arrepientas. Entonces cuando miramos esta parábola de las vírgenes sabias y necias de Mateo 25, nosotros vemos que la misericordia para las vírgenes necias acaba mientras ellas están vivas. Es decir, ellas no mueren, ellas están totalmente vivas y de repente están sin la misericordia de Dios y no lo sabían. ¿Entiendes eso? Estas vírgenes necias pensaban que estaban en paz con Dios y resulta que no era así. Y eso se va a cumplir al pie de la letra. Ahora, recordemos lo que Jesús declaró en Mateo capítulo 24, versículo 37 al 39. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Es decir, la gente no va a entender. Y uno les predica y les predica. Nada más mírate un video de YouTube. Cuando yo presento 20 o 50 pruebas en contra de esta imagen idolátrica de la Virgen María, luego alguien abajo en el video va a decir algo que fue precisamente refutado en el video. Es de locos. Es como si uno hablara con una persona que está ya disminuida mentalmente. Es decir, no entienden. Pero además recordamos también que cuando vivía Noé, estaban vivas 4 generaciones. Matusalén, el abuelo, luego Lamec, el padre de Noé, luego los hijos de Noé, y ahí está la tercera y cuarta generación. También Noé predicó durante 120 años, que son 3 generaciones. Luego también dijo Jesús que su segunda venida sería como en los días de Lot. Y recordamos que Abraham era tío de Lot, es la primera generación. Luego Lot es la segunda generación. Luego los hijos o las hijas de Lot es la tercera generación. Y suponemos, porque la Biblia nos dice que las hijas de Lot estaban casadas, y si estaban casadas era obvio que tenían que tener hijos. Es decir, ahí está la cuarta generación. Y ya vimos qué pasaba con los jóvenes de Sodoma. Es decir, ellos querían conocer a los ángeles de Dios, tal y como está escrito, tanto viejos como jóvenes. Querían conocer a los ángeles. Es de locos. Miremos la perversión que se vivía en Sodoma. Eso mismo ocurre hoy en el mundo. Tanto viejos como jóvenes son completamente pervertidos y muchos piensan que están bien con Dios. Sin embargo, practican el homosexualismo discreto, es decir, el autoabuso. De locos. Son los mismos pecados de Sodoma. Un hombre acariciándose a sí mismo, eso es gay. ¿Qué pasa? Entonces, hermanos, nosotros vemos esto que está pasando en el mundo. Es la tercera y cuarta generación, pero además, ojo, también vemos lo que pasa con el petróleo ruso, el cual está siendo bloqueado por los países. Y eso, supuestamente para evitar la guerra, pero al mismo tiempo, te va a ocasionar un problema. Tú, como persona del común, ahora no vas a tener el combustible tan fácil como antes. Recordamos que precisamente eso fue lo que le pasó a las vírgenes necias de Mateo 25. Leamos del versículo 6 al 9. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Entonces esto es como de lo más curioso, hermanos, porque este clamor que se escucha a la medianoche es una proclamación. Es el evangelio verdadero siendo predicado en el fin del mundo. Jesús viene, dicen sus siervos, arrepiéntanse todos. A todo el mundo le es anunciada entonces la segunda venida. Viene nuestro Señor Jesús. Y sabemos que esto está ocurriendo a través de las redes sociales. Entonces, viene esta proclamación de la segunda venida de Jesús, pero también viene un problema. Hay escasez de combustible para mantener encendidas las lámparas. Por supuesto, esta parábola tiene varios puntos de vista. Nosotros empezamos viendo el punto de la escasez de combustible, y luego sale la noticia. Para evitar que los precios del combustible suban, debido al bloqueo impuesto sobre Rusia, entonces las naciones de Occidente pasan ahora leyes en donde tú eres obligado a guardar tu vehículo en el día solar de reposo pagano llamado domingo. Plop. Y de esta manera eres obligado a reposar en el falso día de reposo. Es decir, nosotros vemos que lo que ocurre en el campo físico paralelamente tiene un significado en el campo espiritual. Porque en el campo espiritual el aceite simboliza el Espíritu de Jesús. Y los que tienen el Espíritu de Jesús se arrepienten y guardan la ley de Dios. Pero los que no tienen el Espíritu de Jesús, esos pisotean y violan la ley de Dios. En este caso, la mayoría de personas del mundo reposan en el falso día solar de reposo llamado domingo.
lo cual es una violación de la ley de Dios. Sin embargo, aún Jesús no retira su Santo Espíritu de todas estas personas que violan la ley de Dios, porque Él sabe que muchas de esas personas están bajo un terrible engaño, el engaño de la cruz. Ok, entonces, la idea es que este clamor, esta predicación del Evangelio, debe llegar a todas las naciones. Las personas deben arrepentirse de sus pecados. Sin embargo, algunos han escuchado este Evangelio y siguen pisoteando la ley de Dios. Inclusive siguen violando el santo día de reposo. Para ellos entonces el aceite se escasea. Es decir, el Espíritu Santo de Jesús se empieza a retirar de sus lámparas. En este caso, la lámpara representa al cuerpo humano, porque Jesús nos dice en Lucas capítulo 11 versículo 34, la lámpara del cuerpo es el ojo, pues si tu ojo fuere sincero, también todo tu cuerpo será resplandeciente, mas si fuere malo, también tu cuerpo será tenebroso. Entonces, la lámpara es el cuerpo. Si nosotros empezamos a mirar esto, cuando escasea el petróleo, esto es una señal de que el Espíritu Santo de Jesús se empieza a retirar de la tierra. Las personas se quedan sin el Espíritu Santo de Jesús. Nosotros ya hablamos de esto, lo cual, cuando nosotros miramos el idioma griego, miramos que es neuma. Y neuma también nos lleva a la enfermedad de neumonía. Bueno, ustedes saben, no se puede hablar mucho. Ahora, alguien dirá, Ecusatón, ya en el pasado han existido crisis petroleras, y bueno, el mundo siguió como si nada. Ok, nosotros no nos guiamos por un solo punto. Luego sigue otro. Las vírgenes sabias mandan a las vírgenes necias a comprar aceite. Pero no hay quien venda aceite. Leamos en el versículo 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. ¿Qué significa que se cerró la puerta? No hay misericordia, hermanos. Se acabó. Ojo. Entonces ahora, miramos otra crisis adicional. Tú quieres comprar aceite, pero no está fácil. Ya no era como antes, que el aceite estaba fácil de obtener. Ya no. Esto lo vemos en el campo físico. Tú quieres comprar petróleo para tanquear tu carro y ya no está tan fácil. Hay un bloqueo. Luego, tú tienes el dinero para comprar, pero luego hay problemas. Es decir, que ya no basta con tener dinero, porque no te quieren vender. Esto lo hemos visto con el problema de la cadena de logística. Los productos de repente ya no quisieron llegar como llegaban antes. Algo ocurrió, entonces vinieron mil y una excusas, que un barco se atravesó en un canal, que hubo un bloqueo en el puerto, en fin, tú tenías el dinero pero el producto no llega. Luego surge otro problema más interesante. Debido a la crisis o guerra entre Rusia y Ucrania, te advierten del peligro de un ciberataque, y que de repente, como dice este señor Klaus Schwab, tu cuenta bancaria puede ser eliminada por un hacker. Y por tanto, de un momento a otro puede darse un gran reseteo global. Entonces tienes el dinero, pero tu cuenta ha sido hackeada. ¿Y qué pasa? No puedes acceder a tu dinero para comprar aceite. Hay un ciberataque. Tu cuenta está bloqueada. Luego, las monedas de los países colapsan. Tu dinero pierde valor. La inflación va desbocada. Y aquel dinero que tenías para comprar mucho aceite, ahora ya no te compra la misma cantidad de aceite. ¡De locos! Luego, como si fuera poco, el presidente Joe Biden quiere lanzar una moneda virtual, un dólar virtual global, por supuesto, el cual él pueda controlar fácilmente a través de una aplicación. Y esto trae muchos beneficios, como por ejemplo, que te pueden limitar lo que compras. De esta manera se protege el medio ambiente. Y si tú quieres comprar 2 pares de zapatos que tal vez no necesites, pues solo te van a dejar comprar un par de zapatos. Asimismo, si quieres comprar petróleo para irte de paseo, pues no te van a dejar comprar petróleo por el bien común, por el cambio climático. Entonces, tienes el dinero, pero virtualmente te lo van a bloquear. Y hermanos, esto que estamos viendo es una revelación de que lo que ocurre en el campo espiritual se manifiesta en el campo físico. Las vírgenes necias salen a comprar, pero ya no está fácil comprar. No está rápido. Viene nuestro Señor Jesús. Urgente, bueno, necesitamos comprar aceite porque nos quedamos sin aceite. Pero no hay quien nos venda aceite rápidamente. Ya no está tan fácil como antes, que el aceite se compraba en un 2x3. Y también sabemos que esta proclamación del verdadero evangelio no está fácil. Tú vas a poner un video en YouTube y tienes el riesgo de que te eliminen tu canal para siempre, y además de que te lo bloquean, y bueno, en fin. Entonces, la persona no puede escuchar la verdadera palabra así, facilito, como antes, donde un video llegaba a las 4 millones de vistas, así de fácil. Entonces, hermanos, vemos que todo esto nos muestra que el fin de la misericordia se acerca,
cuando físicamente tú tienes dinero para comprar aceite, pero no te quieren vender el aceite, hermanos. ¿Entienden ustedes? Todo se está poniendo más difícil. Miramos algo muy interesante. Las vírgenes sabias le declaran a las necias, vayan a comprar aceite. ¿Qué significa eso para ti físicamente? Pues tú tomas tu vehículo, sales de la casa a la gasolinera a buscar el aceite, pero la gasolinera te dice, no, hoy no te vendo aceite. Nosotros vimos esto ya en Venezuela, que fue, de alguna manera, el laboratorio de la élite para lo que pronto viene al mundo. Es evidente, hermanos, que esta crisis de Rusia versus Ucrania es usada para llevar a cabo esta agenda de la que hemos venido hablando, en donde tu movilidad será reducida, en donde en las ciudades no podrás andar en vehículos, en donde ahora tú máximo podrás andar en bicicleta. Y eso significa un cambio en tu movilidad. Ya no puedes viajar grandes distancias en un corto periodo de tiempo, ahora estás limitado a una bicicleta. Si tú tienes entendimiento de lo que todo esto significa, nada más ponte a mirar lo que ocurrió con la ciudad de Kiev al siguiente día de que fue decretada la guerra por el presidente Putin en contra de Ucrania. Todas las personas dijeron, ya fue, vámonos todos, nos montamos en el carro y nos vamos de Ucrania. En 11 horas estaremos en Polonia. Pero, ¿qué harás cuando no hay aceite? ¿Cómo vas a salir de esa ciudad? Muchas personas salieron en tren, pero ¿quiénes? Aquellos que no tenían vehículo, es decir, toda esa gran cantidad de gente pudo salir en vehículo. ¿Qué pasaría si toda esa gran cantidad de gente no hubiera podido salir en vehículo? Nadie hubiera podido salir de esa ciudad. Ustedes se imaginan una crisis de esas, una guerra en donde nadie puede salir de la ciudad. ¿Por qué? Porque no hay combustible. Imagínate nada más. Y esto se nos revela en la parábola de las vírgenes sabias y necias, cuando se les dice a ellas, vayan y compren aceite, pero no pueden. De repente la segunda venida de Jesús es inminente. Ellas se suponía que debían tener el aceite de antes, y ahora que lo quieren, ya no está tan fácil. Pongamos atención entonces. Nosotros miramos que las vírgenes sabias sí tenían movilidad, porque ellas sí se mueven o viajan de su recámara a donde están las bodas del Cordero. Pero las vírgenes necias no pudieron entrar a las bodas del Cordero. La puerta estaba cerrada. Entonces, la movilidad del ser humano será limitada. Es una señal clara de que las bodas del Cordero se acercan y la gran mayoría de personas no va a poder entrar. De repente, entonces, ya no es solo la excusa del cambio climático la que busca limitar tu movilidad. Ya no es solo lo que ustedes saben que pasó hace 2 años, lo que busca limitar tu movilidad. No es solo Greta Thunberg. Ahora también es la crisis de Rusia versus Ucrania. Ahora los gobernantes tienen otra excusa para bloquear tu movilidad. La crisis de Rusia versus Ucrania. Entonces, Jesús te pide que compres aceite cuando puedes. Sin embargo, las vírgenes necias, aunque tenían dinero para comprar aceite, no lo pudieron comprar. Y esto está estipulado en Apocalipsis capítulo 3, versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Entonces Jesús te pide que compres algo mientras puedes. Las vírgenes sabias así lo hicieron. Por eso ellas tenían aceite en sus lámparas. Pero las vírgenes necias pensaron que no era necesario hacerlo tan rápido. Jesús de pronto se demoraba un poco más. Dejaron eso para otro día. Y es lo que estamos viendo en el campo físico. Cuando de la noche a la mañana la persona se despierta y ya no tiene cómo comprar algo. Imagínate, por ejemplo, que tú vivieras en esta ciudad de Kiev, en Ucrania. Eres un hombre rico, eres dueño de almacenes y propiedades. Pero de repente es declarada la guerra. Esto ocurrió de forma sorpresiva. A la mayoría de habitantes de Kiev los tomó por sorpresa. Y estas personas podían tener dinero, pero su dinero ya no servía para nada. No había quien vendiera en esa ciudad. Las personas, la mayoría, tomaron sus vehículos y salieron de la ciudad. Es entonces lo que vemos en la parábola del rico y Lázaro. El rico tenía dinero, pero de la noche a la mañana queda pobre. Todo se va a pique, todo cambia. Y así mismo pasó en Ucrania. Entonces tú quieres que el Padre Celestial te proteja y que te ponga a salvo. Pero de repente, ¿qué pasa? Si tú has descuidado comprar oro refinado en fuego, ¿qué pasa? Pues ya no estás bajo la misericordia del Padre. Tu dinero entonces es inservible, porque has despreciado el regalo que el Padre te quería dar. Toda esa riqueza que tú tienes y que era aparentemente tu seguridad, un día desaparece. Y esto es lo que vamos a ir viendo a medida que se acerca la segunda venida de Jesús. ¿Qué pasa cuando los cajeros ya no dan dinero? Cuando los bancos están cerrados. Cuando los negocios dejan de funcionar. Y nosotros hemos visto esto ocurrir un poquito aquí, otro poquito allá, pero pronto todo ocurrirá al mismo tiempo. El presidente Joe Biden nos los está advirtiendo. Y entonces se supone que cuando tú tienes un dinero es para que lo uses ahora y no para más tarde.
Muchos entonces piensan que están en paz con Dios cuando no lo están. Leamos en Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Es decir, el rico pensaba que era rico, y resulta que era muy pero muy pobre. Muchas personas en Kiev pensaban que eran muy ricas, y resulta que luego terminaron muy pero muy pobres. Todo de repente cambió. Es lo que nos dice el presidente Biden. Estamos al borde de un cambio económico que nos llevará al nuevo orden mundial. Un mundo, por supuesto, muy distinto al que estamos acostumbrados. ¿Por qué? Porque sabemos que las leyes que hoy protegen la libertad de expresión deben ser destruidas por el anticristo, porque él no desea que se predique el verdadero evangelio. Esto nos muestra que muy pronto será muy pero muy difícil obtener el aceite para tú lograr el arrepentimiento. Entendemos, hay dinero, pero de repente no se podrá usar el dinero. Es impresionante cómo esto se nos es advertido de una forma tan clara. Porque el presidente Biden está llevando a las personas a prepararse para este cambio de paradigma, un nuevo sistema de gobierno global que ellos llaman nuevo orden mundial, que no es ningún nuevo orden mundial, sino que es el viejo orden de la Edad Media en el cual la Iglesia Católica era la que dominaba el mundo y ponía y quitaba reyes. Es el orden del bien común y de la justicia social, donde tú no tendrás nada, pero serás feliz, donde recibirás un salario básico universal, claro, si le lames las suelas al Papa de Roma y acatas sus dogmas sin base bíblica y te consagras a las imágenes idolátricas de la Iglesia Católica. Entonces, cuando miramos esta parábola del rico y Lázaro, podemos ver nuestro mundo hoy en día en esa parábola. Porque hoy en día hasta el pobre es rico. Las personas se andan compadeciendo a sí mismas a toda hora. ¡Ay, que soy pobre! Cuando, en términos de una persona que vivía en esta tierra hace 300 años, hasta el pobre es rico. Hoy las comodidades del pobre son las comodidades que tenía un rico hace 300 años. Abres la llave y tienes agua. Tienes una cama muy cómoda. Tienes luz en tu casa. Son lujos que hace 300 años no existían. Pero de repente se esfumarán. Aquella prosperidad de estas casas con calefacción y baños de agua caliente que disfrutan muchos que dicen ser pobres hoy en día, pronto dejará de estar tan fácil. Y así como vemos en la parábola, el rico usó esta riqueza y comodidad que tenía no para ayudar, sino para satisfacer su lujuria. Es decir, el rico no usó su riqueza para expandir y predicar la palabra de Dios, sino que la hizo para autocomplacerse. Es decir, el rico no hizo misericordia. Asimismo, el hombre común, el hombre pobre, usa sus comodidades para satisfacer su lujuria. Se la pasa viendo tele, jugando videojuegos, tomando cerveza, yendo a jugar fútbol, pero luego no hace misericordia. Entonces leemos en Santiago capítulo 2, versículo 13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Es una tremenda advertencia. La misericordia en este caso no es nada más una ayuda al prójimo, porque es lo que hace la Iglesia Católica. La misericordia es en sí promover el verdadero evangelio. Los hermanos que dan diezmo, por ejemplo, para que esto sea posible, son hermanos que tienen misericordia, porque a través de ellos es posible seguir haciendo estos videos. Entonces, ¿qué pasa cuando podemos comprar? Cuando podemos hacer algo que nos permite tener misericordia. Esto fue lo que no hacían las vírgenes necias. Ellas se quedaron en su lujuria, en su comodidad, se durmieron. No tuvieron misericordia, hermanos, y por eso, de repente la puerta de la misericordia queda cerrada para ellas. Muchas personas, sin embargo, pretenden que la palabra de Dios se esparza como por arte de magia alrededor de todo el mundo. Pero estas personas se olvidan que Dios no opera a través de la magia, sino que opera a través de la Iglesia de Cristo, la cual es la que debe hacer el trabajo. Y cuando nosotros, por ejemplo, damos diezmo y hacemos cualquier otra cosa adicional para expandir la palabra de Dios, entonces nosotros estamos entregándole misericordia a aquella persona que está esclava de la mentira, porque ahora esa persona tiene acceso a la verdad. Nosotros, sin embargo, vemos que el mundo opera sin misericordia, y esto es una señal clara del fin. Cuando vemos que las personas se vuelven con su corazón mucho más endurecido, lo cual lo vimos hace 2 años. Cuando las personas están dispuestas a que una persona muera en su casa de hambre, para que ellas puedan estar, con buena salud. Nosotros vemos un corazón endurecido. Vemos que la misericordia en el corazón de estas personas no existe. Eso nos muestra claramente que el tiempo de la misericordia se está cerrando para el mundo. Lo mismo pasa con estos pseudo-cristianos, cuando se les pide ayuda para expandir la palabra de Dios y no la quieren dar. ¿Por qué? Porque necesitan primero pagar sus comodidades. Entonces vemos que ahí no hay misericordia. Entonces, por lo pronto nosotros seguiremos haciendo videos mientras el tiempo de la misericordia de Jesús esté abierto, porque imaginémonos esto.
nosotros hemos tenido acceso a la verdad. Y esto es misericordia de Dios. Damos gracias por eso. Porque si no, estaríamos sumergidos en los engaños de la gran ramera de Babilonia. Entonces vemos que esto es algo que va expandiéndose por el mundo. Mientras hay misericordia en el mundo, la verdad de Dios se va expandiendo. A medida que la misericordia se va retirando del mundo, es más difícil expandir la palabra de Dios. Luego, es ahora cuando tú aún puedes comprar ese oro refinado en fuego. Porque luego, cuando esto se pone aún más y más difícil, ¿cómo vas a comprarlo si ya no se puede expandir la palabra de Dios? Entonces está clarísimo, hermanos, cómo se están dando las cosas. Entonces, tienes que tener aceite en tu lámpara para poder ser recibido en las bodas del Cordero. Y ese aceite también nos simboliza la misericordia. Por supuesto, nosotros vemos que ninguna iglesia te está advirtiendo del fin del mundo. Ninguna iglesia te está predicando el verdadero evangelio. ¿Qué quiere decir eso? Que las iglesias cristianas de hoy en día no tienen misericordia, hermanos. Es impresionante. Leamos en Judas, versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros ya sabemos quiénes niegan al único Dios soberano y a Jesucristo. Son los trinitarios, para los cuales hay un solo Dios y Jesús no es más que una manifestación esotérica de ese Dios. Luego tenemos el desenlace para estas personas que hoy actúan como el rico de la parábola. Leamos en Hebreos capítulo 10, versículo 26 al 28. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. Es decir, no hay misericordia. Está claro, ¿no? No hay misericordia para el que viola la ley de Moisés. ¿Qué hacemos? Porque alguien me dirá, oh no, Ecusatón, pero haz algo. Entonces, nosotros vemos que el rico de la parábola representaba también a la nación de Israel. Ellos eran ricos en la palabra, pero hacían muy poco para expandir la palabra. Un día no solo no expandieron la palabra, sino que apedrearon a quien expandía la palabra, impidiendo así que la palabra siguiera siendo predicada. Es decir, no tuvieron misericordia por ningún lado, ni con el profeta Esteban, ni con las personas que sí querían escuchar el evangelio eterno. En ese mismo día se acabó para la nación de Israel la misericordia. Sin embargo, la ciudad de Jerusalén siguió operando por más de 30 años como si nunca hubiera ocurrido ninguna injusticia y todo fuera paz y amor. ¿Vemos? Sin embargo, hay una justicia divina. La misericordia para esa ciudad se había ido y el imperio romano ahora se paraba en las faldas de las montañas de Judea para arrasar a Jerusalén. Entonces, no hubo misericordia ya para esa ciudad. ¿Por qué? Porque no quisieron arrepentirse ni guardar la ley de Dios y aún impidieron que la palabra fuera esparcida. Por lo tanto, cuando tú ves en una persona esta condición obstinada de no querer arrepentirse, a pesar de que se le revela la verdad y se le muestran pruebas bíblicas, sin embargo esta persona no quiere arrepentirse, eso es señal de que la misericordia de Dios se aleja de esa persona. ¿Por qué? Porque esta persona ha endurecido su corazón en contra de Dios y de su palabra. Nosotros vemos que la misericordia de Dios es infinita, a tal punto que desde 1844 Jesucristo entró en el lugar santísimo, dispuesto a otorgarle su misericordia a quien quiera recibirla de una manera ilimitada. Es decir, que aquel que quiera arrepentirse de todo pecado, Jesús lo limpia y lo purifica para siempre de pecado. Ahora, nosotros leemos en Hebreos capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, hermanos, el aceite que tienen en las vasijas o lámparas estas vírgenes sabias de Mateo 25 es la misericordia de Jesucristo. ¿Y cómo se obtiene esa misericordia? Con un arrepentimiento sincero y aflicción de espíritu. Y entonces tú repudias el pecado y oras fervientemente a Jesús, porque aunque en tu mente lo repudias, tu cuerpo lo desea. Entonces tú le pides a Jesús para que tu cuerpo sea más débil que tu mente y tu espíritu, y tú no sucumbas ante el pecado. Entonces, cuando miramos el pueblo de Israel que estaba en Egipto, esclavizado por el faraón, ¿qué fue lo primero? Hermanos, la obediencia del pueblo o la misericordia de Dios para con el pueblo hebreo. Es evidente que primero fue la misericordia de Dios, y esta historia se repite en el fin de los tiempos. Asimismo, hoy Dios te llama a ti, en su misericordia, enseñándote la verdad, llamándote ¿a dónde? Hacia su santo templo. ¿Cuál es ese santo templo? Es el lugar santísimo, en el cual entró Jesús desde 1844, y en el que ahora Jesús pretende limpiar tus pecados y volverte perfecto ante Dios para siempre.
Entonces tú que estás escuchando esta prédica, esto es un testimonio de ese llamado que el Padre te hace, el mismo que le hizo al pueblo hebreo en Egipto. Es decir, que la historia se repite. Pero luego, ¿qué sigue? ¿Qué harás tú? Tú tienes que aceptar el llamado. ¿Qué significa eso? Tienes que acatar y apegarte a la ley de Dios, arrepentirte sinceramente. Muchos entonces del pueblo hebreo, por ejemplo, que estaba esclavo en Egipto, se fueron al desierto, supuestamente que porque habían aceptado el llamado, pero resulta que en su corazón no estaban arrepentidos, y allá en el desierto se desnudaron y se pusieron a bailar adorando a un becerro de oro. Es decir, que pisotearon la misericordia del Padre. Lo más increíble es que aún hay hermanos que tienen el corazón endurecido y andan pisoteando la misericordia del Padre. Entendamos entonces estos misterios. El aceite en las lámparas es el Espíritu Santo de Jesús, y el Espíritu Santo de Jesús te llama a arrepentimiento. Si tú te arrepientes, es que has decidido tomar la misericordia del Padre. Porque, ojo, es que el Padre tampoco te va a obligar a que tú recibas su misericordia, porque entonces deja de ser misericordia, ya se convertiría en otra cosa. La misericordia solo es misericordia cuando es un regalo gratuito. Es lo que conocemos como gracia. Y si es un regalo gratuito, nadie puede ser obligado a recibirlo. Entonces esta gracia y misericordia te son entregadas de forma gratuita. Luego, ¿qué sigue? Pues que tú la quieras aceptar. Pero si tú no la quieres aceptar, no vas a ser obligado. Simplemente te vas a perder, porque no te quieres arrepentir. Entonces la misericordia se aleja de ti, y luego tú caes en posesión demoníaca. Es lo que le pasó al rey Saúl. Leamos en 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 15. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Entonces vemos que cuando el rey Saúl empezó a pisotear la misericordia que había recibido de parte de Dios, pues luego esa misericordia se fue de parte del rey Saúl. Y ustedes dirán, oh, pobre rey, ¿pero qué hacemos? El rey no quiso recibir la misericordia. Nosotros vemos, por ejemplo, hoy que el Papa Francisco consagrará a Rusia y a Ucrania a la Virgen María. Y sabemos que eso significará que el ciudadano de a pie tendrá que adorar a esa entidad narcisa que exige adoración para sí misma. Y entonces, ¿qué pasa cuando tú violas el segundo mandamiento, precisamente donde Dios te recuerda sobre su misericordia? La misericordia de repente es retirada, y es lo que estamos viendo. Lo que ocurre en el plano físico ocurre en el plano espiritual. Cuando vemos que el petróleo es bloqueado por gobernantes, cuando a la persona se le impide comprar, aún y cuando tiene el dinero, cuando la economía ya no funciona bajo el concepto capitalista que conocíamos de oferta y demanda, sino que hay problemas. Tú quieres comprar y no te quieren vender. No es eso el capitalismo. Hay algo que está ocurriendo. Asimismo, en el campo espiritual, hoy tú puedes comprar oro refinado en fuego 7 veces, pero viene el momento en que ya no lo puedes comprar. Entonces no puedes obtener la misericordia de Dios. Fue lo que le ocurrió a las vírgenes necias. Cuando miramos lo que va a ocurrir con la marca de la bestia, que quien no la reciba no podrá comprar ni vender. Muchas personas pensarán o razonarán que a aquel que le cae semejante problema de no poder comprar y vender, debe ser porque está en contravía con Dios. Sin embargo, vemos que, espiritualmente, el que no puede comprar y vender por guardar los mandamientos de Dios, tal vez aquí en la tierra a ti te parece que no puede comprar ni vender, pero espiritualmente esa persona ya está aprovisionada de lo que necesita, es decir, tiene aceite en su lámpara. Y eso mismo se manifestará en el campo físico. Es decir, a pesar de que en los gobiernos te bloqueen para comprar y vender, a ti no te faltará ni alimento ni vestido, porque así como compraste en el campo físico, en el campo espiritual también se dará de la misma manera. Cuando de repente se dé esta ley horripilante en donde te impiden comprar ni vender, tú estás bajo la misericordia de Dios. Mientras que hay de aquel que puede comprar y vender, pero no está bajo la misericordia de Dios, según lo que vemos con la parábola del rico y Lázaro, y según lo que nosotros vemos ocurrir en las noticias del mundo. Aquel que cree estar muy cómodo y con riquezas y que puede comprar y vender, pero no tiene la misericordia de Dios, de repente un buen día queda sin la misericordia de Dios y queda en la pobreza absoluta. Es decir, queda como un miserable, ciego, pobre y desventurado. Eso fue lo que le pasó al rico, quien luego terminó peor que el más pobre de los pobres, ardiendo en el lago de fuego. Es terrible, y muchos pensarán que porque pueden comprar y vender estarán bendecidos. La realidad es que están sin la misericordia de Dios. ¿Qué más horrible que eso? No tener la misericordia de Dios es algo horripilante. Por supuesto que solamente por un pequeño periodo de tiempo, estas personas seguirán en su devenir cotidiano, así como le ocurrió a Sodoma y así como ocurrió en los tiempos de Noé. Pensarán que nada habrá pasado, pero en cualquier momento, un buen día, les lloverá fuego y azufre del cielo, así como pasó en los días de Lot, y también como pasó en los días de Noé.
Es impresionante. Hasta pronto, hermanos. Thank you.